días, hermano querido. Una vez más nos encontramos contigo a través de este medio para estudiar la palabra de Dios en este canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Esperemos que te halles bien, que te hayas encontrado con el Señor a lo largo de esta semana que ha concluido y que permita al Señor que puedas entender lo que traemos para hoy. Suscríbete a nuestro canal. Te agradecemos porque nos abres las puertas virtuales de tu casa, de tu hogar, de tu celular, de tu computadora, de tu televisión, de donde quiera que nos veas. Te pedimos que compartas nuestros videos, que nos mandes tus inquietudes, si te agradan, si no te agradan, si hay cosas que puedes creer o se puedan mejorar, si hay cosas que tú crees que se puedan mejorar, pues estamos abiertos a que tú puedas ayudarnos a que esto salga con mayor excelencia, porque esto solamente tiene el fin de exaltar a Dios y su verdad. No defendemos una organización, no defendemos a un dogma, ni defendemos a una, iglesia específicamente. Sí defendemos la verdad de la palabra de Dios, tal cual está en la palabra de Dios, sin quitar ni agregar nada. Bien, vamos a empezar buscando a Dios en oración. Así ya entraremos de lleno al estudio de la palabra de Dios de una manera diferente hoy. Hoy no vamos a tratar sobre, doctrina. Hoy analizaremos unas palabras de Jesús que dejó escritas para nuestro beneficio y nuestra enseñanza. Veremos qué podemos extraer de ellas. Les comento que no es mi fuerte el predicar palabras o parábolas de Jesús. Mi fuerte es enseñar doctrina de la palabra de Dios a la gente, pero me pidieron que hiciera este video y pues por pedido de un suscriptor pues tratamos de hacer esto para la obra de Dios, para la causa de Dios, sin querer ofender a nadie, sin querer atacar a nadie, pero las verdades hay que decirlas, y aunque nos guste o no nos guste, tenemos que mencionar algunas cosas que no se están haciendo bien en el mundo del cristianismo moderno. Bien, vamos a buscar a Dios en oración. Si me acompañas poniéndote de rodillas, poniendo tu mente en contacto con el cielo, así buscaremos a Dios en oración y ya así entraremos de lleno en el tema del estudio de hoy. Cariñoso Padre, buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque en tu misericordia nos has dado la vida, la salud y nos das la posibilidad de abrir tu palabra libremente en esta tarde. Gracias por tu amor y tu bondad. En tus manos nos encomendamos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, entraremos entonces ya de lleno al tema del estudio de la palabra de Dios en esta hora. Es un tema difícil, complicado y hasta escabroso de tocar, porque hay que señalar algunas cosas que tal vez no están bien en los ministerios del pueblo de Dios. No es mi intención atacar a ningún pastor o ministro en especial, para nada. Esto lo dije y lo repito, no lo he hecho y no es mi fuerte. No lo hago para desmerecer la obra del ministerio, simplemente para señalar que así como hay ministerios verdaderos, hay ministerios falsos. Y ahí sí me toca trabajar. Entonces, porque en este canal de YouTube hemos intentado desde el principio generar la verdad de la palabra de Dios tal cual está. Y hemos mostrado muchas veces errores garrafales de determinados ministros que enseñan cosas totalmente erradas y aberrantes que pueden desviar a las ovejas del Señor. Y como tal, nuestro deber entonces es, sí, atacar lo que es el error, no a las personas, sí al error. Hoy hablaremos acerca de el buen pastor.
Y para eso nos dirigiremos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso del 7 al 16, para tener la base del estudio de la palabra de Dios en esta hora. San Juan, capítulo 10, verso del 7 al 16. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les habló de nuevo. De cierto, de cierto les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones, asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Verso 10. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone la vida por sus ovejas, pero los asalariados, los que no es el pastor y a quienes no le pertenecen las ovejas, deben ir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado, a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, bueno, leemos un versículo más, pero entonces, esta es la base para la meditación de la palabra de Dios en esta hora, porque es una meditación, no es un estudio de doctrina bíblica, es una meditación hoy día. Estas palabras de Jesús parecerían duras contra determinada gente, ¿verdad? Contra los pastores asalariados. Nos permite ver determinados puntos importantes. Primero, Él dice que es la puerta por donde entran las ovejas. Por lo tanto, el que no entra por esa puerta, pues no puede entrar al redil de la salvación. Es terrible creerse uno entrar por una puerta que no es verdadera y encontrarse que está en un camino de error. Luego dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Por lo tanto, también habría ovejas que no pertenecen al rebaño del pastor. Y él dice más adelante que él también tiene ovejas en otros rediles y que tiene que traer, rescatar, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Es muy interesante entender esto, pero ¿por qué hizo Jesús? ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? ¿A raíz de qué dijo estas palabras el Señor Jesús? Pues bien, entonces iremos desmenuzando este tema para darnos cuenta qué cosas el Señor nos quiso decir con esto. Bien, entonces, ¿por qué dijo Jesús estas palabras? Analicemos entonces el capítulo 9 del libro de Juan, el capítulo anterior. Vayamos al capítulo 9 del libro de Juan, del versículo 1 en adelante. Y notemos lo que dice el apóstol Juan. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es este que pecó, ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en este mundo, la luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo, levántate,
levántate y lávate en el estanque de Siloé. Por tanto fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego y mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es este, otros decían: no, pero se parece a él, decían otros. Yo soy, dijo él. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Luego vienen los muchachos del Sanedrín, los dirigentes de la iglesia organizada en aquellos días, y le increpan a este hombre. Y veamos lo que sucede. Llevaron ante los fariseos al que antes estaba ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo les abrió los ojos, era día sábado. Entonces los fariseos le vieron y le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Y él le dijo: él me puso lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador traer tales señales, hacer tales señales? Había una división entre ellos. Entonces, volviendo a hablar el ciego: ¿qué dices tú de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo: que es un profeta. Verso 18. Los judíos pues no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Fíjense hasta dónde llegaron la incredulidad de los dirigentes de la iglesia en aquellos días. Los dirigentes de aquellos días llegaron hasta traer a los padres, porque no creían en la palabra del hombre que había sido sanado por Jesús y que antes era ciego. Verso 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Verso 20. Respondiendo sus padres dijeron: sabemos que es este nuestro hijo y que nació ciego. Verso 21. ¿Y cómo ve ahora? No sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él, y él les hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por esta razón dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le dijeron luego: ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió los ojos? Verso 27. Él le contestó: ya les dije, ¿no escucharon? ¿Por qué queréis que os repita otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Entonces lo ultrajaron y dijeron: tú eres discípulo de él, pero nosotros somos de Moisés. Aquí ya podemos extraer mucho aprendizaje de estas parábolas, de estas palabras de los fariseos. Verso 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Muy inteligente el hombre ciego, ¿verdad? El que había sido ciego. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste sí oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron diciendo:
naciste sumiso en pecado, y tú quieres enseñarnos a nosotros, y le echaron fuera. Verso 35. Jesús oyó que lo habían echado fuera, lo habían desglosado, lo despidieron de la organización de aquellos días a este hombre, al que había sido curado por Cristo. Y él respondió y le dijo: Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Saltamos un versículo, vayamos de vuelta al 35. Jesús oyó lo que le habían echado fuera, y cuando lo halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo: Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: lo has visto, y el que habla contigo es. Y dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Aquí vemos una situación bastante compleja. Vemos a la organización eclesiástica legal de aquellos días que se empeñaban en no creer en Cristo. Entonces, cuando Cristo en día sábado, que el sábado es lícito hacer el bien, le sana, le devuelve la vista a este hombre, pues cuando se lo llevan ante los fariseos, ante los personajes, los religiosos de aquellos días, ¿no? Los religiosos de aquellos días, entonces ellos le increpan, pero no de buena manera. Le increpan con la manera de exigirle que él diga que Jesús había violado en sábado. Pero Jesús no había violado en sábado. Jesús había hecho lo que se debe hacer en sábado, lo correcto. Y les da una clase magistral a los fariseos de lo que es la verdadera obra de Dios justamente en el día de reposo. Y ellos, encerrados en su ceguera, no querían ver lo que es correcto en sábado. Habían llenado el sábado de doctrinas y de cosas que eran gravosas para la gente. Ellos se empeñaban en defender su doctrina. Nosotros somos de Moisés. ¿Y el otro de quién es? Andá a saber. ¿De dónde viene este? No lo sabemos. Nosotros somos de Moisés, somos la iglesia verdadera. Somos el pueblo de Dios. Guardamos el sábado como corresponde. ¿Y cómo terminó el pobrecito ciego que había sido curado por Cristo? Desglosado de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué fue desglosado? Porque los malos pastores, los pastores asalariados, los que no son dueños de las ovejas, ni las cuidan, ni las apacientan, pues no vieron que la tarea que se les ha encomendado se las ha dejado el buen pastor. Han entrado a la iglesia por una puerta que no es la puerta donde entran las ovejas. Han entrado por la puerta de un ministerio, de una escuela eclesiástica, pero no por la puerta donde deben entrar las ovejas, por la puerta del verdadero pastor. No han entrado por allí. Entonces Jesús se vio obligado a hablarle estas palabras a los discípulos. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que entra por mí entrará, encontrará buenos pastos y hallará salvación. Pero después dijo: yo soy el buen pastor, y el pastor da su vida por las ovejas. Todo lo contrario a lo que hacían los pastores de la organización de aquellos días. Bien, vayamos entonces a ver algunos detalles de esto. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes de la organización existente con respecto a este tema del cieguito? Pues en el versículo 34 vamos a ver cómo reaccionan ellos. Y les contestaron diciendo: ¿quiénes? Los del Sanedrín.
Tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros. Nosotros tenemos el nivel terciario y tú quieres enseñarnos a nosotros lo que es la verdad y lo que no lo es. Esto me hace acordar a un evento que en alguna vez creo que les comenté. Cuando expuse determinado tema en una iglesia determinada, no importa, pues me sacaron fuera, no me dejaron terminar el tema y me chantaron el manual de iglesia aquí en la cara, diciendo que yo estaba enseñando herejías y que yo no podía saber más que un pastor de nivel terciario. Pero yo solamente expuse lo que la palabra de Dios decía. No quité ni agregué nada. Esa predicación que estaba yo teniendo en una parte, en una reunión de jóvenes, pues la he filmado y ustedes la tienen en mi canal y se llama La Violación Santificada. Y yo les pregunté, claro, yo era joven e inexperto, todavía era bastante joven e inexperto, y me callé la boca y asumí que ellos tenían razón. Pero seguí investigando el tema y me di cuenta que no tenían razón. Por lo tanto, esos pastores que esgrimen ser del ministerio, del pueblo de Dios y de los que conocen y practican la verdad y que guardan el sábado, como los fariseos, pues en realidad entraron por una puerta muy distinta a la que tienen que entrar el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No entró mejor dicho, ese pastor por la puerta donde debe entrar el buen pastor, la puerta verdadera para hallar buenos pastos. Bien, entonces Jesús dijo esas palabras del buen pastor y de la puerta porque por este incidente que había pasado con este hombre que era ciego. Entonces, ¿qué le responde Jesús a estos que habían increpado al ciego y que lo habían echado y desglosado de la organización de aquellos días? ¿Qué le responde? Veamos lo que dice Juan 9:35 y luego 41. Jesús oyó que lo habían echado fuera y cuando le halló, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo: Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: lo has visto, y el que te habla es. Y dijo: creo. Y el cieguito que había sido curado le adoró. El cieguito entró por las puertas de las ovejas al verdadero redil. ¿Y qué más dijo? Verso 41. Y les dijo Jesús: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como ahora, porque dicen vemos, sus pecados permanecen. Eran más ciegos que el pobre cieguito que había sido devuelta su vista. Los fariseos eran más ciegos, los dirigentes de la religión oficial de aquellos días eran tan ciegos que no veían lo que el pobre ciego que estaba ciego de nacimiento sí vio. El pobre ciego vio al buen pastor y como buena oveja escuchó la voz del buen pastor, le siguió y le adoró. En cambio, los dirigentes eclesiásticos de nivel terciario de aquella época, que se creían que ellos eran los únicos que iban a ser salvos porque vivían una vida correcta, los fariseos. Los saduceos, bueno, eran todo lo contrario, pero los fariseos, que eran, digamos, la reforma de aquellos días, que se creían que eran los iluminados del pueblo de Dios, pues fíjense hasta qué punto estaban ciegos los iluminados. Tenían ante sí al que habían esperado por siglos y no lo vieron.
Bien, continuemos. ¿Y cómo siguió diciendo Jesús? Ahora pasamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 1 y 2. ¿Qué siguió diciendo Jesús? De cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Fuertes palabras las de Jesús, ¿verdad? Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta. ¿Y quién era la puerta? Cristo. El que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. Y las ovejas escucharán su voz. Y irán tras de él, las que realmente son buenas ovejas. Entonces, estas son las palabras que Jesús les dijo. De cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, que se trepa por las paredes o salta los alambrados, pues ese no es el buen pastor. El buen pastor entra por la puerta por donde entran las ovejas y se dirige a ellas y las pastorea. Bien, punto número 5. Vayamos al número 5 de los puntos importantes. ¿Cuál es la tarea entonces de un buen pastor? Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Cuál es la tarea de un buen pastor? Dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. El buen pastor no viene para robar, matar o destruir o descarriar las ovejas. El buen pastor viene para llevarlas a buenos pastos, para que tengan vida y que la tengan en abundancia, para que reciban pasto fresco para su alimentación, para que las ovejas tengan buena línea de educación cristiana, llevándolo a la espiritualidad. El mal pastor no le interesa escudriñar las escrituras. El mal pastor no le interesa profundizar en una verdad diferente a la que dicta la organización. Porque todo lo que está en contra de la organización no es verdad. Así ellos no pueden demostrarlo. Porque sus sueldos se los paga la organización. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es duro. Estas palabras de Jesús son muy duras, sobre todo para los pastores, que tienen la obligación de pastorear a la grey, de llevarla a buenos pastos, a la verdad completa. Porque hay pastores que tienen muchas congregaciones, pero no les hablan jamás acerca del día sábado como día de reposo separado por Dios. Y hay otros que sí les enseñan que el sábado es el día de reposo, pero no les enseñan que el recasamiento es adulterio. ¿Entiendes? Entonces, porque la organización no apoya esa postura, cierran su mente y te ponen el manual de iglesia en la cara. Entonces, muy bien, continuemos. ¿Quién dio el don de pastorado? ¿Quién lo dio? ¿Una universidad? ¿Una organización? ¿Una iglesia que contrata a sus pastores? ¿Quién dio el don de pastorado? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, verso 8 al 11? Efesios 4, 8 al 11. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4? A ver, ¿quién dio el don de pastorado? Dice el apóstol Pablo, Efesios 4, del 8 al 11. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
y quien es sobre todos y a través de todos. Sin embargo, cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién es entonces el que dio el don de pastorado verdaderamente al buen pastor? Dios mismo. Dios mismo. Ahora los asalariados también se otorgan el rótulo de pastores dados por Dios. Los del Sanedrín decían, nosotros somos de Moisés. Y el otro, quién sabe de dónde viene. Pero nosotros somos de Moisés. Somos el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Y se llenaban la boca y hasta se paraban recto para expresarlo. ¿Entiendes? Pero el que da el don verdadero es solamente Dios. Y Dios elige a buenos pastores. Continuemos. ¿Por qué se dio el don de pastorado entonces? Efesios 4, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Y notemos esto, porque aquí ya podemos empezar a descubrir los buenos pastores de los que no son buenos pastores. A fin de capacitar a los santos, dice el versículo 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El buen pastor guía a las ovejas a buen pasto, a buena doctrina, a la verdad completa de Dios. ¿Para qué? Para capacitarlos para el ministerio. Porque esas ovejas también tendrán su propio ministerio. Y aunque no sean pastores de iglesias, son padres de familia o madres de familia y tienen su ministerio en su hogar. Y necesitan ser adoctrinadas por el buen pastor. Que tengan buenos pastos, buena alimentación, buena doctrina, que entiendan que los muertos nada saben, que no hay infierno todavía hasta la venida de Cristo por tercera vez, que no hay un infierno cuando uno muere, que el alma no es el espíritu desencarnado, sino el conjunto de cuerpo y espíritu. Eso es un alma. Si hay pastores que te enseñan lo contrario, hermano, son asalariados. Son asalariados, no te dan buenos pastos para que tú puedas ser edificado. Mira el versículo 12, el versículo 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre en plena madurez, hasta la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí tenemos clarito por qué hay tantas religiones, hermano. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque hay pastores asalariados que se casan con organizaciones y no con la palabra de Dios. No guían a las ovejas a buenos pastos de la verdad, sino a pastos de una organización X, con escuelas X y educación terciaria X, pero que confunden lo que es Seol con infierno. Yo soy un laico y lo he descubierto en la palabra de Dios y soy un humilde laico. Y otros laicos también lo han hecho, estudiosos de la palabra de Dios, descubriendo que Seol no tiene nada que ver con infierno. Pero hay pastores que enseñan a sus congregaciones multitudinarias que sí, que los muertos cuando mueren van al infierno y que Jesús descendió a los infiernos, a lo profundo de la tierra. Al Seol, mi hermano. Cristo descendió al Seol, no al infierno. ¿Te das cuenta? Una doctrina errada. Otra, que el sábado es para los judíos. Y que ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, no es necesario obedecer la ley, porque Cristo ya la obedeció por nosotros. Esos son pastores asalariados, que no llevan a buenos pastos a sus ovejas.
que descarrían a las ovejas que son sinceras del pueblo de Dios, que hay en varias denominaciones, y que los adoctrinan de esa manera a tal punto que le ponen el disquito en la cabeza y no lo sacás de ahí. No hay forma que pueda uno entrarle, si no es por la gracia de Dios, que pueda tocar el corazón. Por más que uno les muestre la verdad, son ciegos y no lo ven. Los fariseos eran ciegos y no lo veían. Pastores asalariados. Pastores asalariados. Y los del supuesto remanente, que recasan a divorciados, llevándolos al adulterio, porque su manual de iglesia lo ampara, porque han sido enseñados que solo por fornicación se puede divorciar. Y si hubo fornicación, bueno, que vos, tu mujer te engañó con otro, vos sos libre. Si ella forma a su pareja con otro, vos sos libre para hacer tu vida. ¿A dónde dice la Biblia eso, hermano? ¿A dónde dice la Biblia eso? Muéstrame un texto que me diga, Alejandro, esto dice la Biblia. La Biblia dice que el matrimonio es vitalicio y que solo la muerte puede romper un matrimonio. Y las personas divorciadas que se casan o se recasan, cometen adulterio. O sea, una violación santificada de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Y hasta se ponen derechos y dicen, nosotros tenemos terciario y vos me vas a enseñar a mí. Continuemos con el estudio, hermano. ¿Cómo entonces? ¿Qué pasa si falla el ministerio? ¿Qué pasa si el ministerio no está dirigido por Dios y sus ministros no son los que entraron por la puerta? ¿A dónde pueden llevar a la iglesia? Vayamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 16. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 16. Versículos 14 y 16 de Apocalipsis capítulo 3. Dice la palabra de Dios así. Escribe al ángel en la iglesia de la Odisea. Ese ángel en la iglesia de la Odisea, ¿a qué representa? Al ministerio de la iglesia. Al causante de que la iglesia esté en ese estado. El ministerio es el causante de que la iglesia esté en el estado de ¿qué? De la Odisea. ¿Y cuál es el estado de la Odisea? Vayamos a leer. El testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío y caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y nota lo que dice, lo que sigue diciendo. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y ya que tú dices, soy rico y me he enriquecido, yo soy pastor de una organización prestigiosa. No quiero dar nombres. Pastor de una organización religiosa. Yo tengo nivel terciario. Nosotros somos de Moisés. Mira, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que eres tú desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A dónde puede llevar un asalariado a una organización? Pues a no ver ni siquiera dónde están parados, ni cómo que están desnudos, no lo ven. Y que no saben nada, tampoco lo ven. ¿Por qué? Porque están dirigidos por asalariados. Porque los asalariados les han metido un disquito en la cabeza y no los va a sacar de ahí. Que la iglesia no caerá, que la iglesia llegará hasta el fin, aunque vivan en pleno
en plena apostasía, se creen que por ser apóstata Dios les va a conceder la oportunidad de salvación si no hay arrepentimiento. No, para nada. Pero nosotros somos de Moisés. ¿Cómo se conoce entonces a un pastor asalariado? Dimos una pauta aquí. Conduce a la iglesia al error, a la ceguera espiritual. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Primera de Pedro, vayamos a Isaías capítulo 44, 20. Vayamos a Isaías 44, 20. Después vamos a Primera de Pedro. Vayamos a Isaías capítulo 44, versículo 20. Isaías 44, 20. Mira lo que dice el profeta Isaías. Isaías 44, 20. Se alimenta de ceniza, su corazón engañado lo desvía, no libra su alma, ni dice, ¿acaso no es mentira lo que tengo en mi mano derecha? Dice, se alimenta de ceniza, su corazón es engañado, lo desvía, su corazón engañado lo desvía, no libra su alma ni dice, ¿acaso no es mentira lo que tengo en mi mano derecha? O sea, ni siquiera ve lo que tiene en su mano. Come ceniza en vez de pastos frescos. Le da pasto quemado a la grey, y el corazón engañado de él mismo lo desvía. Ese es el asalariado. ¿Y cómo entonces es el buen pastor? Pues mira lo que dice Primera de Pedro, ahora sí, Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice así: a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser reservada, apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuídenlo, no por la fuerza, sino por la buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, no por ser mantenido y tener tu autito, y tener un sueldo que te permita una vida liviana. ¿Qué más sigue diciendo? No teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplo para el rebaño. El buen pastor debe ser ejemplo para el rebaño. Si bien todos somos humanos y tenemos defectos, pues el buen pastor que entra por la buena puerta debe ser un ejemplo para sus rebaños. Pedro dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Puede el buen pastor decir menos que eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Continuamos leyendo, es hasta el versículo 4, versículo 3. Como no teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Versículo 4. Y al parecer el príncipe de los pastores recibirá la inmarchitable corona de gloria. El buen pastor anhela recibir de las manos del príncipe de los pastores la inmarcesible o inmarchitable corona de gloria. Pero un pastor asalariado no aspira a eso. Aspira a pasar bien su vida cómodo, ser dirigente de la organización en algún momento. ¿Por qué no? Ser dirigente, pastor de una conferencia, o líder, presidente de una conferencia. Pero su vida es ejemplar ante los ojos del pueblo. No soy juez, pero esto es lo que Dios ha dejado escrito en su palabra.
Ahora, ¿cómo debe tratar la oveja a los pastores? ¿Cómo la verdadera oveja debe tratar a los pastores? Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, verso 7 y 17. Dice así el apóstol Pablo: acérquense a sus dirigentes, que les han hablado la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imiten su fe. Pero al buen pastor imiten. Si tu pastor te guía por buenos pastos, si te enseña la sana doctrina, si te dice el sábado es el día de reposo, que el sábado no es solamente para los judíos, sino para el Israel moderno, que los mandamientos de Dios no han caducado, que el sello de Dios es la santa ley de Dios, que la tierra se formó en 7 días literales, que Jesús es el Hijo de Dios, siendo hombre, pero era Dios antes y sigue siendo Dios después de ser hombre. Que no es el Hijo de Dios en minúscula, que no fue creado, en otras palabras. Si te enseña eso, pues ese pastor es digno de imitar. Pero sigamos leyendo. Mire lo que dice el verso 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes, como quienes han de dar cuenta, porque lo que hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. ¿Ven? Obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta. El buen pastor tiene conciencia de que él tiene que dar cuenta a Dios por cómo guía al rebaño. Al príncipe de los pastores le debe dar cuenta el buen pastor. Y si el buen pastor es concienzudo, pues la oveja debe ser sumisa a él. La oveja no debe ser sumisa a quienes la llevan a pastos secos, a comer ceniza. No debe ser sumisa una oveja a ese tipo de pastor asalariado. Debe ser sumisa la oveja con aquel pastor que te enseña, no, el sábado es el día de reposo. Y se guarda de tarde de viernes a tarde de sábado. Y de tarde en tarde guardaré mis días de reposo, dice la Escritura. ¿Entiendes? Que no existe un alma inmortal. Un pastor que te diga que no existe un alma inmortal, que es guardador del sábado, que tiene su familia en sujeción, es digno de imitar. Si Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, un pastor que tal haga es digno de imitar. ¿Y a quién someterse? Ya vamos casi terminando el estudio. Nos faltan 3 textos para terminar este estudio de hoy. Entonces, ¿qué nos dice Ezequiel de las autoridades eclesiásticas? ¿Qué nos dice Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 6? Mira esto. ¿Qué nos dice Ezequiel? Prestemos mucha atención a lo que nos dice Ezequiel aquí, capítulo 34. Capítulo 34, versos del 1 al 6. Entonces vino a mí palabra del Señor, dijo Ezequiel. Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores
que así ha dicho el Señor Dios. ¡Ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben apacentar las ovejas? ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño y se apacientan a sí mismos? Verso 3. Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con su lana, degüellan a la oveja engordada y no apacientan el rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles ni curan a las enfermas. No han vendado a las perniquebradas, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien las han dominado con dureza y con violencia, poniendo los manuales de iglesia en la cara, diciéndome lo que vos estás diciendo es herejía. Mostrámelo con la Biblia. Mostrámelo con la Biblia. ¿Acaso vas a saber vos más que yo que soy de nivel terciario? Se apacientan a sí mismos. Vienen a las iglesias a hacer amistades. Les presentan a la iglesia sermones que duermen a la iglesia. No les presentan sermones que muevan el piso y que nos hagan dar cuenta de nuestros pecados para arrepentirnos antes de que sea tarde. Que la gracia se cerrará muy pronto y que si no estamos prestos, pues no seremos sellados con el sello de Dios. Esta es la profecía de Ezequiel que tenía contra los dirigentes de ¿quién? Pastores de Israel, dice. Pastores de Israel. Verso 6. Mis ovejas han estado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra. Estos pastores de esta organización eclesiástica dispersaron a las ovejas. Las echaron de la organización. Ovejas fieles y muy buenas, estudiosas de la doctrina, de la verdad de Dios, porque no convenía que un hermano laico supiera más que el pastor, pues los desglosaron. Lo mismo hicieron los del Sanedrín con el chiquito. Nosotros somos de Moisés. ¿Y el otro de qué es? ¿Te das cuenta? Dice, ha habido quien se preocupe de ellas, ni quien las busque. No buscan a los hermanos que hace rato que no vienen a la iglesia. Pero este ministerio no es solamente el ministerio pastoral, sino también el ministerio propio de la iglesia. ¿Cuál? Los ancianos, los maestros de las escuelas, tanto sabáticas como dominicales, no velan por la verdad de la palabra de Dios. No se preocupan por los hermanos que no vienen a las iglesias. Mi hermano, esta es una amonestación solemne que se hace a los dirigentes de una organización X. No vamos a dar nombres. No voy a dar nombres de organizaciones, porque no es mi intención atacar una organización, sí a mostrar los errores para que usted, laico, que ve estos videos, se dé cuenta si a usted lo está apacentando un buen pastor o un simple asalariado. ¿Cuántas veces tuvo usted una visita pastoral en su hogar? ¿Cuántas veces usted ha tenido oración en su casa con el pastor por sus problemas, por sus dificultades, por sus luchas, por sus pecados? ¿Cuántas veces usted ha tenido que pelear solo sin que el pastor sepa lo que usted está padeciendo, porque el pastor está ocupado en otras cosas? Mira lo que nos dice Jeremías, capítulo 3, versos 14 y 15, y con esto cerramos el estudio de hoy. Jeremías, capítulo 3, versos 14 y 15. Mira lo que nos dice el profeta Jeremías. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, porque yo soy su Señor.
los tomaré por mi ciudad, y 2 por mi familia los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Un pastor debe tener conocimiento y discernimiento. Un dirigente de iglesia, un maestro en la iglesia debe tener discernimiento y conocimiento. Si no, no deja de ser un simple asalariado. Ahora, si te han puesto como un cargo dentro de la iglesia y tú no tienes conocimiento, no quiere decir que seas un asalariado, quiere decir que tienes la oportunidad de ser un buen pastor, poniéndote y entrando por la puerta por donde entran las ovejas. Y Dios te puede utilizar para que seas un buen pastor. Pero si tú te crees que no, yo ya me eligieron por lo que yo sé, por mis conductas, pues no dejas de ser otro asalariado más, aunque el cargo sea de honoren. Hermano querido, hemos terminado el estudio de hoy. No hemos querido atacar a nadie, pero sí decir las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Es Dios el que ha hablado, no yo. Si tu iglesia es apacentada por un pastor asalariado, pues tu camino será la perdición. Si tu iglesia está apacentada por un pastor que entra por las ovejas con conocimiento y con discernimiento, entonces es digno de imitar. Imítale, sométete a él, no seas rebelde. Obedece la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos por este mensaje que hemos recibido de tu mano. Nos ponemos, Señor, en tus manos, porque nosotros también con este humilde ministerio tenemos la obligación de tener discernimiento y conocimiento de tu palabra. No queremos ser pastores asalariados, Señor. Queremos que tú nos ayudes a entrar por la puerta por donde entran las ovejas, sumisas ante tu llamado. Porque hemos escuchado tu llamado, Señor. Hemos aceptado tus caminos y tu verdad. Queremos entrar por las puertas donde entran las ovejas y ser apacentadas por nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo. Padre amado, bendice entonces a los pastores que realmente son pastores. Mas, Señor, ayuda a las ovejas que están apacentadas por los asalariados a reaccionar, no a ser rebeldes ni a pelearse con ellos, sino a buscar los pastos frescos que llevan en otras regiones donde hay pastores que realmente guíen a las ovejas hacia pastos frescos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Perdona nuestros pecados. Líbranos de nuestras rebeliones, Señor, que no permitas que tu nombre sea mancillado por nosotros. Tómanos, Señor, en tus manos de amor y utilízanos para tu causa. Te lo rogamos y te agradecemos estas cosas, pidiéndote también por los que ven estos videos, que los bendiga, que los guardes, que ayudes en sus problemas, en sus dificultades, en sus crisis a través de esta pandemia, los que han perdido el trabajo. Padre bondadoso, tenga misericordia de cada uno de ellos. En tus manos, Señor, nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. No te olvides, hermano, lo que siempre decimos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que podamos decir todos, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde y que el Señor nos santifique a través de sus pastores que Él ha elegido y que ha puesto para que apacienten su grey. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano, y hasta nuestro próximo encuentro. Suscríbete a nuestro canal, no te olvides. Comparte nuestros videos, dale like y dale a la campanita para avisar cuando estamos subiendo videos nuevos. Un abrazo grande y que el Señor te bendiga y te guarde.